Muy buenos días, amigos. Invite a su familia, llame a sus familiares, acérquenlos alrededor de la palabra de Dios. Esta mañana de domingo 11 de octubre es tiempo de adorar a nuestro Padre Celestial. Quiero que me acompañes a la lectura de una porción de la Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo número 1, y vamos a leer lo que dice de los versículos 15 al 20. Preste mucha atención, abra la Biblia, tenga una copia de la Biblia a la mano, porque esta palabra es la que nos va a transformar. Vea lo que dice, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, porque lo dice el versículo 20. Vea lo que dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La centralidad de nuestra adoración en esta mañana es Él, es Cristo. En el orden y en el amor que Él nos ha dado y ha derramado al morir en la cruz por nosotros, nos acerca y nos hace parte de su pueblo. Y hoy Él merece toda nuestra gloria, nuestra alabanza, toda la gloria, porque Él es digno. Acompáñeme con una oración. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, consagramos este culto de alabanza y adoración a ti este domingo. Recibe nuestra adoración, que nos sentamos alrededor de tu palabra en esta transmisión virtual, que tu pueblo sea edificado y que se desborde en sus corazones en gloria y honra que tú mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar juntos al Señor. Entra con acción de gracias. Atrios alabar, entre su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Jonathan, alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón.
presento ante ti y solo hay algo que quiero decir. Gracias Dios, gracias Dios por todo lo que me das, por bendiciones que no valoré. Gracias Dios, gracias Dios. Con mi corazón, con esa canción, manos hacia ti, te bendeciré. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios. Gracias Dios. Por lo que haces en mí, por darme luz en mi obscuridad. Gracias Dios, gracias Dios. Sanaste mi enfermedad, borraste toda vergüenza y maldad. Gracias Dios, gracias Dios. Con mi corazón, con esta canción, manos hacia ti, te bendeciré. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios. 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 Con mi corazón, con esta canción, manos hacia ti, te bendeciré. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Amigos, llegó el momento de la intercesión y también de las felicitaciones, pero antes quisiera que me acompañes leyendo un pasaje de la Escritura en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Veamos qué nos dice este profeta que estamos leyendo en las lecturas diarias. Hemos avanzado hasta el profeta Jeremías. Veamos qué nos dice para el día de hoy antes de entrar a felicitarnos y a orar por nuestros enfermos. Mire qué dice: así ha dicho el Señor, versículo 23, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico.
quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago volver el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor. Dice que si queremos vanagloriarnos en algo, que sea de conocerlo, que este sea el propósito tanto para nuestros cumpleañeros como para aquellos que están en alguna tribulación, alguna enfermedad, alguna dificultad, enfrentando algún desafío, que podamos conocer al Señor. Queremos extender nuestros saludos y felicitaciones a los que estarán cumpliendo años esta semana a partir del día de hoy. El día de hoy Viviana Pérez Ábalos, cumpleaños. Vivi, te mandamos un saludo. Mi esposa Nora Lilia Sevilla García está cumpliendo años el día de hoy. El doctor David Chávez Flores el día de mañana 12. Le mandamos un abrazo. Pedro Salmerón Calles el 14 estará cumpliendo años. Y Salma Telles Rodríguez el día 16. Nuestra hermana Blanca Adriana también el día 16 y nuestra hermana Lili Nicté Leal Jiménez el 17 de este mes estarán cumpliendo años. Les mandamos un abrazo y que esta sea su alabanza, su gloria en conocer más a Dios. Oremos también por nuestros enfermos. Les pido que tomen nota de los enfermos de nuestra iglesia. Nuestro hermano Abelardo Bravo, su esposa Liliana está al pendiente de cómo él está evolucionando, internado. Tomás Capielo ya está mejor, gracias a Dios, está recuperando. En 2 semanas más estará listo. Nuestro hermano Fer Arismendi se ha recuperado, está un poco débil, pero gracias a Dios que ha actuado en la vida de él, respondiendo nuestra oración de esta manera. Oramos por Sara Benítez, que pueda ser sanada de sus pulmones, de sus vías respiratorias y salir de ese cuadro que está presentando. El licenciado Gregorio Valente, también el hermano Gregorio ya se siente mejor, se está recuperando de los síntomas de COVID. Y oramos también por Carla Serrano y nuestra hermana Yadira Sotelo de Galeana también. Estaremos orando, seguimos orando por ellas dos para que se recuperen pronto. Acompáñeme con una oración. Padre Celestial, en esta mañana oramos por nuestros cumpleañeros. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Envíales este abrazo y que la vanagloria de ellos o el jactarse de ellos sea vanagloriarse de entenderte y conocerte, Señor, que tú eres el Señor, que ese sea su regalo de mis hermanos. Y también ponemos en tus manos a nuestro hermano Abelardo Bravo. Pon tu mano, Señor, en su cuerpo. A nuestro hermano Tomás Capielo, Señor, que se restaure al 100% junto con mi hermano Fer Arismendi. Sara Benítez, Señor, pon tu mano en sus pulmones, en sus pequeños órganos, Señor, y que pueda ella recuperarse y salir del hospital pronto. El hermano Gregorio Valente ha mostrado mejoría. Gloria a ti por la vida de mi hermano. Y pon tu mano sobre Carla Serrano, que pueda experimentar tu paz y tu presencia, igual como mi hermana Yadira Sotelo, que ella sienta tu abrazo, tu presencia junto con toda su familia. Padre, dejamos todas nuestras oraciones y peticiones delante de ti. Oramos porque sanes a nuestra nación, sanes a nuestro estado de Guerrero y sanes nuestra ciudad de Acapulco, y que la Iglesia Jesús de Nazaret se gloríe, se llene de gloria, de conocerte, de entenderte, Padre. Esa es nuestra oración. Que cada día, Señor, abras nuestros ojos para ver las maravillas y de tu misericordia y de tu gracia. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios
Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Quisiera compartirles este domingo, esta hermosa mañana, algo que me sucedió cuando yo tomé el reto que nuestro pastor nos hizo de leer la Biblia en un año. Y recordé que yo tenía en mi poder este libro, que es un libro que tiene una metodología para leer la Biblia en un año. Yo acepté el reto con mucho gusto, con mucho entusiasmo, pero recordé que lo tenía. Y fui a buscar este libro y me encontré con una sorpresa. Tengo una dedicatoria de mi esposa que les voy a leer y que tiene una fecha, que fue lo que me llamó la atención. Dice: dedico este libro a mi esposo Ramón para que todos los días se encuentre la luz que lo guíe por el buen camino. Margarita. Y lo que me llamó la atención poderosamente fue que tiene fecha del 19 de octubre de 1994. Hace 26 años. Y me quedé pensando, Dios, tú me estás diciendo que yo me comprometí con algo que no cumplí. Y me puse a analizar por qué no lo había hecho. Y encontré varias razones que ahora ya no lo son. Ahora lo hago con entusiasmo, con gusto, con gozo. Pero esas razones por las que nunca cumplí con este compromiso hace 26 años fue que lo sentía que no tenía tiempo. A ver si a ustedes les llega algo de cuando nos dicen que nadie tiene tiempo para el Señor. Que no tenía tiempo, que era muy difícil de leer, que no lo entendía, que el sistema de 4 porciones de la Biblia al día, sin tener un libro continuo, también era difícil. Y que me llevaba mucho tiempo, que era una lectura larga. Después de que pase el tiempo y lo retomo, soy el hombre más feliz al poderme concentrar diariamente en leer la palabra de Dios, y todos esos obstáculos que en aquel tiempo tuve han desaparecido, porque el tiempo que dedico realmente es muy poco, y claro que con el paso de los años ya puedo entender mejor la palabra que hace 26 años. Yo los invito a que se gocen como me gozo yo, que abracen como lo abracé yo, esta propuesta, este reto que lanzó nuestro pastor para que leamos la Biblia en un año. Se los recomiendo y les doy las gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes, hermanos. Buenos días. Amigos e iglesia, llegamos al momento de la predicación de la palabra. Y el día de hoy estamos con el tema número 2 de la serie Fundamentos de la Iglesia Reformada, y se ha titulado el mensaje Solo la gracia y solo la fe. Acompáñenme por favor en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, y solo son 2 versículos que servirán de base para nuestra reflexión, los versículos 8 y 9. Leamos juntos ahí. Tengo la Reina Valera contemporánea, quizás algunos de ustedes tengan Reina Valera 60, pero acompáñenme leyendo. Leamos así: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú bendigas esta predicación y que llegue a los corazones y las mentes, al espíritu, alma y cuerpo de tu pueblo, Señor, y nos habilite, Señor, para responder
en obediencia a ella para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la serie de fundamentos de nuestra fe reformada, llegamos a los dos postulados siguientes. La semana pasada abordamos solo la palabra o sola escritura. El día de hoy estaremos con sola gratia y sola fide, abordando dos temas para que durante el mes de octubre podamos tener estos 5 postulados de la Reforma completos. Antes de que nosotros podamos definir estos dos términos o postulados de la Reforma del siglo XVI que proceden de la Biblia, debemos entender de dónde provienen los conceptos de gracia y fe. Y provienen de un concepto muy importante en la teología, que es la soberanía de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 93, versículo 1? Y no solamente Salmo 93, 1, sino a lo largo de todas las Escrituras señalan que Dios es Rey, que Él es soberano sobre toda la creación. En la mañana, observando las nubes majestuosas que pasan detrás de las montañas del anfiteatro de Acapulco, uno puede pensar que el que creó esas nubes es mucho más grande, que el que creó ese sol, ese universo es mucho más grande que su creación. Dios es Rey. Antes de que nosotros podamos entender la gracia y la fe, necesitamos entender la majestad de Dios, entender la soberanía de Dios, que Dios es Rey como creador, como sustentador del universo. El primer postulado de la Reforma nos dice que la salvación es por gracia. Pero, ¿salvos de qué? ¿O salvos por qué? ¿Por qué somos salvos? ¿Qué significa esa salvación para nosotros? Y para ello vamos a ir al contexto de esta carta de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y en la versión Reina Valera contemporánea nos dice de esta manera: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, a los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. En este contexto nos vemos que somos salvos de la ira de Dios. Si nosotros vamos a la historia de nuestra creación, como Dios dice Juan Calvino, que Dios pone toda la creación, todo el universo, todo el sistema planetario, las galaxias, y pone al ser humano en la tierra y lo pone en el huerto de Edén como el teatro de un drama de redención. Dios no es tomado por sorpresa cuando Adán y Eva caen, cuando la serpiente se inmiscuye con su astucia para destruir la creación. Esto no toma por sorpresa a Dios. Desde antes de la creación del mundo, Él ya había planeado revelarnos a su Hijo Jesucristo, aún en medio de los errores, el pecado y la traición que el ser humano cometió al darle la espalda a Dios. El ser humano estaba bien, Adán y Eva estaban bien en el huerto de Edén. Tenían 1.000.000 de decisiones correctas con una sola decisión incorrecta. Así que al caer ellos en el pecado, le dieron la espalda a su Creador, le dieron la espalda a Dios. Recuerdo cuando yo era un niño, mi abuelo, el finado Alejandro Loya Juárez, tomó un coco vacío, lo limpió muy bien, lo pulió, lo dejó brillante como una obra de artesanía y me la regaló y me dijo: esta es tu alcancía. Y yo, siendo un niño torpe, sin mucha visión, tomé la alcancía esa y la tiré al piso y la rompí.
Y cuando yo estaba estudiando este pasaje, me acordé de ese hecho de mi infancia, cómo un abuelo cariñoso se acerca a su nieto y de ese regalo que le da, el niño no sabe apreciar ese regalo y lo tira y lo rompe. La alcancía quedó hecha a pedazos en el piso, ya no se pudo restablecer de nuevo, quedó rota completamente. Y el corazón de mi abuelo, yo creo que se apachurró, se apretujó, porque con mucho cariño lo hizo para darme un pequeño regalo hecho con sus manos. La majestad de Dios es más grande que el deseo de un abuelo de agradar a su nieto. La majestad y la santidad y la soberanía de Dios es más grande. Y el corazón de Dios, aún a pesar de que Él conocía que el ser humano iba a fallar, se vio afectado en esa relación. Así que el ser humano es echado del huerto, es echado viviendo en vergüenza y sentenciado a muerte por el pecado. Así que cuando nosotros nos acercamos a este pasaje, nos damos cuenta de que somos salvos de la ira de Dios. Y la pregunta es, ¿tenemos libre albedrío? Y nosotros, si leemos otra vez Efesios 2, 1 al 3, nos vamos a dar cuenta que se derrumba el mito del libre albedrío. Yo sé que a muchos de ustedes les va a caer muy mal este mensaje que les estoy dando. El ser humano no tiene libre albedrío, tiene capacidad para decidir si va por la costera vieja o costera Miguel Alemán, tiene capacidad para saber que se va a poner su camisa blanca o camisa negra, tiene capacidad para decidir si va a estudiar contaduría o va a estudiar turismo. Tiene capacidad para eso, pero no tiene capacidad para decidir por salvarse. Mire lo que dice, versículo número 1, capítulo 2. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos. Un muerto no tiene libre albedrío. Si uno fuera a un panteón a predicarles a todos los muertos del Panteón de las Cruces, del Panteón del Valle de la Luz o Valle de la Paz, donde sea, tú te pones a hablarle a las tumbas, quizás el que está sepultando ahí te va a oír, pero los muertos no te van a escuchar. El ser humano, después de la caída de Adán y Eva, en Adán y Eva, quedamos muertos en pecado. Fíjese qué es lo que dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sigue diciendo, éramos hijos de desobediencia, dice al final del versículo, dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, para todo lo demás del ser humano puede tener libre albedrío, entre comillas, pero para obedecer a Dios no puede. Predícale la palabra a alguien, a tu amigo, a tu familiar, se va a burlar de ti. Se va a reír, te va a decir aleluya, alabaré, te va a decir muchas cosas, se va a burlar de ti, porque está muerto en su pecado. Y dice el versículo 3, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo, fíjese, vivimos muertos en vida, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, no los deseos de Dios, de nuestra naturaleza humana, y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. No es libre albedrío, estás muerto, un muerto está muerto. Éramos por naturaleza objetos de ira. La Reina Valera dice, hijos de ira, merecedores de la ira de Dios. Así que en esta mañana, al pensar en el amor de Dios, nosotros nos damos cuenta de que somos salvos de la ira de Dios. No somos salvos de Satanás o de cualquier otra cosa, de las circunstancias, del azar, de la suerte que podría uno pensar, que estamos sujetos a la suerte, a cosas aleatorias del mundo. No, la salvación viene de la ira de Dios. Es decir, todos nosotros, muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol San Pablo, estábamos destinados a un infierno de fuego eterno, separados de la gloria de Dios para siempre. Y esto nos lo dice Deuteronomio 32, 39 al 41. Quiero que me acompañes a leer este pasaje
Abre las escrituras. Yo tengo Reina Valera contemporánea, como ya les he dicho, y es interesante ver lo que nos dice este pasaje 32, capítulo 32 de Deuteronomio. Abra la Biblia, invite a sus amigos, a su familia, a que tengan una Biblia física ahí en su mano. Y vamos a leer de los versículos 39 al 41. Vea, interesante esto. Sí. Reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida, y no hay nadie que pueda evitarlo. Yo levanto la mano hacia los cielos y juro que vivo para siempre. Cuando afile mi espada reluciente y eche mano de ella en el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y a los que me odian les daré su merecido. Mire, alguien podría decir el cáncer es de Satanás, el cáncer es una obra de la casualidad, pero no de Dios. Pregúntale a Job, pregúntale en la historia, la muerte, cómo entra en la vida de Jesucristo, es entregado a la muerte por nosotros, por nuestros pecados, y es Dios mismo el que lleva a cabo esa obra. Sí, porque aquí dice el versículo número 39, yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. Como hemos orado en este tiempo de coronavirus, a algunos oramos y Dios los levanta y se recuperan de estos síntomas de coronavirus, pero otros Dios dice no y se los lleva porque es soberano, porque Él es rey. Así que cuando llegamos al punto de la salvación por gracia, que es un postulado de la Reforma, somos salvos de la ira de Dios, somos salvos de Dios mismo. Y esto nos lleva al siguiente punto. La gracia y la fe nos colocan en la posición correcta delante de Dios. O sea, estos dos regalos que recibimos de parte de Dios, la gracia y la fe, son aquellos dones que nos colocan en la posición correcta delante de Dios. Y es difícil que podamos nosotros definir la palabra gracia. O sea, podemos decir que es la gracia, gracia es un favor inmerecido, gracia es un don de Dios, ¿verdad? Pero es más fácil ilustrar la gracia que definirla. Cuando tratamos de definir la gracia es tratar de definir a Dios. Es imposible. Sin embargo, en la Biblia aparecen cuadros majestuosos que nos muestran sus atributos y su carácter. La ira de Dios y la gracia de Dios son dos caras de la misma moneda. Por un lado, no puede pasar por alto la transgresión y los crímenes del mundo, del ser humano. Dios es un Dios justo. Dios no castiga inmediatamente a las personas. Podemos ver criminales haciendo asesinatos, secuestrando, robando, políticos corruptos, malvados hombres maltratando a su familia, mamás viviendo en una vida de disolución, etcétera. Pero no hay un castigo inmediato. ¿Sí? Si Dios castigara inmediatamente a las personas, no habría necesidad de infierno, dice el teólogo Agustín de Hipona. Por eso, al retardar su juicio, está diciéndonos que hay oportunidad de arrepentimiento, pero también está diciéndonos que el castigo final no será aquí en la tierra, sino será en un lago que arde con fuego y azufre, que va a ser paralelo a la eternidad. Mientras los justos vivan una vida de bienaventuranza y dicha en la eternidad, los malvados e impíos vivirán y morirán eternamente en un lago de fuego que arde con azufre. Desde el huerto de Edén vemos a Dios mostrando su gracia. ¿Qué es esa gracia que vemos? A pesar, o sea, imagínate que Dios hubiera visto a Adán y a Eva y dice, está bien, les vamos a pasar por alto su crimen. Dios no podía pasar por alto el crimen. Los tuvo que expulsar, ahí fue su juicio. Los alejó de su presencia y los sentenció a muerte, la muerte como un extranjero, un extraño dentro de la creación de Dios. Algo que Dios no quería para su pueblo. Pero ¿qué hace Dios en el huerto de Edén viendo a sus criaturas caídas? Adán y Eva, llenos de vergüenza, son cubiertos. Ellos se cubren con hojas de higuera, pero Dios los cubre con pieles.
Y a partir de ahí vamos a ver también, como yo les había hablado, de un hilo de oro que va desde la creación hasta el Apocalipsis, que es cubriéndonos Dios cubriéndonos de su gracia. Así que Adán y Eva son cubiertos por la gracia de Dios. Podemos encontrar en Noé que Noé halla gracia ante los ojos de Dios mientras la humanidad se hunde en los deseos malvados de sus corazones. Sus pensamientos eran de continua maldad, se dormían pensando en el mal, despertaban pensando qué mal van a hacerle a su prójimo, qué asesinatos, qué muertes. Y Dios sentencia a esa generación a un diluvio. Y el arca pone a Noé y a su familia en la posición correcta delante de Dios. Es Dios el que provee la salvación para 8 personas. Noé, sus hijos, sus nueras y su esposa. 8 personas salvadas. Ellos estaban en la posición correcta delante de Dios. Como podemos ver en la diapositiva, la gracia y la fe nos colocan en la posición correcta delante de Dios. Es Dios atrayendo a Noé al arca y poniéndolo en la posición correcta. ¿Qué está ocurriendo afuera del arca? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Un cataclismo. Pero debajo de la cubierta del arca, la gracia de Dios los protege mientras la humanidad y la creación son objeto de la ira de Dios. Ambos actúan simultáneamente. Cuando pensamos en la ira de Dios, pensamos en arrebatos como los que tú tienes, yo tengo, ¿no? Que algo te molesta y de repente sientes el calor subir desde tus entrañas y el color y la sangre subirte a la cabeza y piensas en Dios actuando como tú. Pero en realidad la emoción de Dios no es como la tuya. Porque en el momento en que durante el diluvio, la ira de Dios está cayendo sobre toda la tierra. Pero en el arca, la gracia de Dios se está manifestando. No podemos pensar en un Dios bipolar, ¿sí? En un Dios esquizofrénico, ¿no? Sino que lo que vemos ahí es que en el carácter de Dios se manifiesta simultáneamente su ira y su gracia. Otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. Abuso infantil, prostitución infantil, asesinato, muerte, perversión, toda clase de asesinatos, toda clase de crímenes dentro de esas ciudades de la llanura de Sodoma y Gomorra. Y Dios tiene gracia y misericordia con un hombre y su esposa y sus hijas, Lot. Así que llegan unos ángeles y le dicen a Lot, huye por tu vida, corre. Si tienes pies, pon polvo de por medio entre ti y esta ciudad, estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios no vio nada bueno en Lot. De hecho, al final de la historia vemos que Lot termina en una relación incestuosa de unos hijos y de resultados incestuosos. Si Dios hubiera dicho, Lot va a ser un incestuoso, no lo voy a salvar. Lo salvó por su gracia. Mientras en el momento caía el fuego del cielo, lluvia de azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra y las demás ciudades de esa planicie, Lot escapaba. ¿Qué estamos viendo? Simultáneamente la ira de Dios cayendo sobre un pueblo perverso y la gracia de Dios salvando a una familia que Él escogió, a sus escogidos. Lo mismo pasa con Noé, son sus escogidos. Lo mismo pasa con Lot y son sus escogidos. Otro ejemplo rápido. La gracia pone en el lugar correcto a los israelitas durante el Éxodo. Dentro de la casa de los israelitas había vida, había un cordero que estaba siendo sacrificado, había una comida que estaban participando como familia, había vida dentro de la casa de los israelitas, pero en la casa de los egipcios había muerte. Mientras la ira de Dios se derramaba sobre Egipto, matando a los primogénitos, la gracia de Dios se derramaba sobre sus escogidos, sobre su pueblo. Regresamos al punto. La gracia y la fe nos colocan en la posición correcta delante de Dios. Es como una planta, amigos. Imagínate que tú tienes una planta en el pasillo de tu casa mientras afuera está lloviendo. Esa planta se está muriendo de sed en el pasillo porque a ti se te olvidó echarle agua.
la planta está en la posición incorrecta delante de la lluvia. Sería muy padre, ¿no?, que la planta tuviera pies y dijera, voy a ir donde está la lluvia, pero la planta no lo puede hacer. Tiene que ser alguien que toma a esa planta y la pone donde la lluvia está cayendo, ¿verdad? Y así podemos seguir en la historia bíblica cómo la gracia y la fe nos colocan a su pueblo desde el Antiguo Testamento en la posición correcta delante de Dios. Entonces la salvación es por gracia y la salvación es por fe. Y ambas proceden de Cristo. ¿Sí? Y esta es la conclusión de este mensaje. ¿Cómo definimos la fe? La fe también es un regalo de Dios. La fe es la capacidad que Dios nos da para responder a esa gracia, para disfrutar de esa gracia. Porque la gente tiene la gracia común, pero no la disfruta. Se levantan amargados, enojados por el sol, por su carro, enojados por su trabajo, enojados con su jefe, enojados con la vida, enojados con todo el mundo. Se levantan amargados, toda su vida es una amargura. Y puede ser que haya un cristiano que viene a Jesús de Nazaret, o vas a tu iglesia o prendes una transmisión, pero todo el día es amargura para ti, todo te enoja. Así que puedes estar con la gracia, pero no tienes la capacidad de disfrutarla, de disfrutar esa gracia. Estás renegando en todo momento. Y la fe es esa capacidad que nos da Dios para disfrutar de su gracia. Terminamos con este pasaje, Efesios 2, 4 al 7. Y mire, regresamos a Efesios, porque nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es decir, la fe no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo que Él nos da. Y necesitamos el contexto para entender qué es lo que ocurre. Vamos a los versículos 4 al 7. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué podemos notar en estos versículos? Para concluir, lo que notamos aquí, fíjese, son los verbos en tiempo pasado. Su gran amor con que nos amó. Nos dio vida, dice. Versículo 4, nos amó, versículo 4, versículo 5, nos dio vida. Versículo 6, nos resucitó, fíjese, tiempo pasado. Versículo 6 también, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, es una obra de Jesucristo, es una obra de Dios, porque dice aquí que nos da vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucita. Y juntamente con Cristo nos hace sentar en los lugares celestiales. Y finalmente el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el versículo 9, no por obras. La salvación no es por obras, sino sería razón para jactarnos delante de Dios y de los demás. No es por obras humanas, sino por las obras del único justo delante de Dios, que se llama Jesucristo. En el Antiguo Testamento, lo que Noé recibió fue una figura de la cruz de Cristo, salvándolos. Lo que Lot recibió en Sodoma y Gomorra también era un mensaje de buenas noticias de Cristo. Lo que los israelitas en Egipto recibieron fue el mensaje de Cristo. Ambos proceden de Cristo. De esa obra completa no le falta nada a esa obra. Murió por ti, resucitó y te hizo sentar en los lugares, y ahora quiere mostrar abundantemente su riqueza y su gracia y su bondad a través de Jesucristo. Amigos, hermanos, esta mañana a través de este mensaje yo les invito a abrazar a Jesús,
a cultivar, a crecer en esa relación con Cristo. Es lo mejor que nos puede haber ocurrido en nuestra vida. Conocerle a Él, conocer a Jesucristo, conocer su poder. Oremos. Padre Celestial, te pido que cada uno de mis hermanos pueda entender tu gracia. Y quizás no entenderla, pero sí entender más y más tu amor cada día. Bendice a tu pueblo, que crezca en la gracia y en la fe, en el conocimiento de Jesús. Ahora, mis amados hermanos y amigos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean en cada uno de ustedes y sus familias, desde ahora y para siempre. Amén.